Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 17 de marzo de este año 2025. Damos gracias al Señor porque nos concede la vida y la salud, porque ya desde este amanecer podemos contemplar la sabiduría de Dios en su palabra, porque es Él quien nos instruye y nos enseña cómo debemos vivir cada circunstancia de la vida humana de una manera espiritual para que agraden a Él todas nuestras acciones. Hoy es un nuevo día. Nos abrimos a la obra de Dios, a la obra del cielo, porque el Señor dirige nuestra vida y nuestra historia. Aquí estamos para llenarnos de su amor, para pedir la gracia de la conversión, para pedirle al Señor que nos conceda el arrepentimiento de nuestros pecados y así entender que Dios nos quiere en un proceso de misericordia y también superando lo que nos separa de Él. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os vertirán una medida generosa, colmada, remecida y rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este día nos lleva sobre todo a descubrir que el Señor espera de nosotros ese cambio, esa decisión de la conversión. La primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel. Y allí Daniel en esa primera lectura usa dos palabras que son claves: arrepentimiento y misericordia. Él comienza a hacer su oración pidiendo por el pueblo de Dios y le dice: Señor Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumples tus mandamientos. Hemos pecado y cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandamientos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre y de manera concreta hablaron también a nuestros padres. ¿Qué hay pues en esto que acabamos de leer? Un reconocimiento de lo que ha sido el error, la infidelidad, lo que ha sido la desobediencia. Todo pecado trae consecuencias a la vida de la persona, a la vida del creyente. Por eso, cuando nos mueve el Espíritu Santo, Él nos lleva siempre a la verdad, a reconocer en qué hemos fallado. Él nos convence del pecado y nos hace experimentar la necesidad de esa misericordia que solo puede venir a nosotros cuando la valoramos como la mejor expresión de la oportunidad de Dios, que es Él quien nos da la gracia de volver a empezar y hacer las cosas nuevas. Daniel habla en nombre del pueblo y reconoce que todo lo que le pasa al pueblo es porque el pueblo desobedeció los mandamientos del Señor. El pueblo se apartó de los preceptos de Dios. El pueblo decidió ser independiente del Señor en el tema de sus planes. Y por eso la llamada de este día es a que el pueblo se dé cuenta que Dios es bueno y fiel y que Dios espera siempre un retorno, la oportunidad de volver
precisamente a Él de una manera tan libre, pero con arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para experimentar la misericordia. No hay misericordia sin arrepentimiento. Hay personas que dicen, bueno, Dios tendrá misericordia de mí al futuro. Y lo expresan de esa manera porque no están sintiendo arrepentimiento. Por eso es difícil que suceda la misericordia cuando no hay arrepentimiento. La Cuaresma es el tiempo donde de manera concreta nosotros entramos en esa experiencia de la vida de Dios. La Cuaresma es la puerta por la cual entramos a saborear la misericordia del Señor en nuestra vida. Por eso es preciso leer lo que dice la segunda parte de esa primera lectura, cuando Daniel le dice a Dios, tú Señor tienes razón, a nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los habitantes de Jerusalén, a los judíos e israelitas cercanos y lejanos, a nuestros reyes y príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Qué valioso cuando se reconoce las faltas. Qué importante cuando aprendemos a llamar las cosas por su nombre. Esto es pecado, esto es desobediencia, esto es infidelidad, esto lo aborrece Dios porque va contra el bien que Él quiere que yo haga. Por eso, siempre en el camino de la vida espiritual, el pecado está reclamando el perdón está reclamando el arrepentimiento, y el arrepentimiento abre la puerta en esperanza a la misericordia y la compasión. El arrepentimiento no conduce a la verdad si la persona realmente no experimenta la necesidad de ser perdonado. Ser responsables no es sencillamente ser culpable de lo malo, sino tener la oportunidad de construir el bien que se dejó de hacer en su momento. El arrepentimiento es una gracia que trae la Cuaresma, cuando aprendemos a hacer ofrecimientos, ayunar, cuando aprendemos a frenar nuestros deseos, incluso la satisfacción de nuestros instintos. El arrepentimiento es posible, sobre todo cuando descubrimos que es necesario para la liberación espiritual de nuestra vida y nos abre camino hacia el bien que hemos dejado de hacer. Yo creo que uno de los elementos importantes es también descubrir que todos los días Dios nos quiere usar como instrumentos de su misericordia. Como dirá hoy el Evangelio, que aquel que quiere ser perdonado tiene que disponerse también a perdonar, a replicar ese perdón que Dios le ha dado. Porque no se trata simplemente de que Dios nos perdona y que seamos esas personas duras, arbitrarias, incluso poco compasivas con quienes de una u otra forma Dios las pone a nuestro lado para que vivamos con ellos la obra misma de la misericordia. Sed compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Es una tentación continua que el ser humano busque juzgar a los demás. Por eso el arrepentimiento nos va a llevar a contemplar la compasión. Y cuando nos damos cuenta de que Dios es justo y misericordioso, aprendemos en prudencia a dejarle todo a Dios y a dejar también ese juicio sobre las personas en las que hay veces nos sentimos tentados a juzgar. Jesús hoy nos invita a descubrir cuánto perdón ha llegado a tu corazón, para que descubras cuánto perdón debes darle a las personas que hay en tu lado. Esos que hoy le estás reteniendo el perdón porque últimamente te han herido con mayor fuerza. Últimamente sientes que no les soportas o que fastidian a tu vida.
Hoy es el día para aprender a dar de ese amor y esa gracia de Dios, esa gracia que Dios te ha dado. Hoy es el día para que dejes que la misericordia de Dios haga un surco en tu alma para que luego salgan esas obras de la bondad de Dios de una manera abundante en tu vida. Nuestra existencia es para ser portadores de la misericordia. La Cuaresma abre la puerta pues del arrepentimiento y la confianza, pero no habrá arrepentimiento si nosotros no nos dejamos reconciliar por la obra y el poder de Dios. Que sea este el momento de pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de reconocer a un Dios fiel y también sentir la contrición del corazón para pedir perdón y pedir una nueva oportunidad para avanzar en los caminos de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.